Buen día, soy la profesora Daniela Aguirre Guerrero y les voy a presentar el tema de redes y ataques en redes. Este es un tema de la UEA Ciencia de Redes para el trimestre 20P de la UAM Lerma. Bueno, entonces en este tema hablaremos de los ataques y errores en redes. Cuando hablamos de un error en una red, específicamente de un error de un nodo de una red, nos referimos a que quedan fuera de servicio de manera aleatoria algún nodo de la red. ¿Okay? Ahora, de acuerdo al tiempo en que ocurren estos errores, al tiempo en que salen de funcionamiento estos nodos, los tipos de errores los podemos clasificar en errores secuenciales, simultáneos o en cascada. Cuando hablamos de que ocurren errores secuenciales en la red, es que ocurre uno después de otro. Por ejemplo, en un instante de tiempo falla un nodo, en el siguiente instante de tiempo falla otro nodo y así. O sea, no ocurren a la vez, sino uno después de otro. Si son simultáneos, pues puede ocurrir que un grupo de nodos fallen en el mismo tiempo. Los errores en cascada se refieren a que cuando un nodo falla, el fallo que ocurre en ese nodo provoca que otros nodos fallen. Y luego el fallo que ocurre en esos otros nodos provoca que otros fallen. Y así se va en cascada fallando los nodos. Entonces en los secuenciales falla un nodo de manera aleatoria y después falla otro de manera aleatoria. Pero los fallos digamos que son independientes. Si falló el nodo A y en el siguiente instante falla el nodo B, el que haya fallado el nodo B no depende de que falle el nodo A. Son fallos independientes. En la cascada pues los fallos van dependiendo de los... van arrastrándose desde los inicios, ¿no? Bueno, nosotros solamente vamos a hacer pruebas de errores secuenciales, que son errores aleatorios. Vamos a ver ahora un video de los fallos de una red. En este video vamos a ver una red donde el tamaño de los nodos es proporcional al grado nodal y comienzan a fallar secuencialmente nodos de la red, ¿no? Entonces estos nodos fallan de manera aleatoria y secuencialmente. Y vamos a ver que después de que primero ocurre el primer fallo, el segundo, y cuando ocurre el tercer fallo, la red queda desconectada. Entonces esperamos a que cargue nuestro video. Bueno, entonces, aquí empieza el video. En total, en esta simulación se van a remover 13 nodos de la red. Los nodos, el tamaño de los nodos depende de su grado nodal. Los que tienen el grado más alto son los que son más grandes, solamente para diferenciarlos. Vemos que aquí de inicio la red ya está desconectada. Hay un componente que es que es el componente más grande, le llamamos el componente gigante, y tenemos otro nodo que está desconectado de la red. Entonces vamos a regresarle un poquito para verla con calma. Falla el primer nodo, ¿ok? Hasta al inicio la red, en este caso al inicio la red está conectada, falla el primer nodo. Ahora va a fallar este nodo, sale de operación. Ahora falla ese tercer nodo. Cuando falla el tercer nodo es cuando la red ya se desconecta. Continúan fallando nodos de manera aleatoria. Y conforme más fallos ocurren en la red, vamos a ver que la red se empieza a desconectar. Se empieza a partir en distintos trozos, digamos. La red se empieza a partir en distintos componentes conectados. La simulación continúan fallando los nodos de manera aleatoria. Por ejemplo, aquí la red ya está partida en 4 componentes, 1, 2, 3 y 4. Entonces a esto se le llaman componentes conectados. La red se partió después de 39 fallas de nodos. La red se partió en 4 componentes y el componente gigante es el que tiene más nodos, que tiene 6. La simulación va a continuar hasta que fallan todos los nodos de la red, ¿no?
Ok. Bien. Ahora, cuando hablamos de un ataque, a diferencia de un error, que los errores son aleatorios, cuando se ataca una red, se estudia cuál nodo es el más importante para eliminarlo, ¿no? Entonces se le llaman a este tipo de ataques, se le llaman ataques dirigidos porque están dirigidos a buscar el nodo donde se cause más daño a la red. Entonces, queremos atacar el nodo más importante de la red, pero tenemos que definir qué es importante para nosotros. Eso lo definimos cuando decidimos hacer el ataque. Una manera muy común de ataque dirigido es atacar al nodo que tenga el grado más alto. Después se ataca ese nodo queda fuera de funcionamiento. Después se analiza la red para encontrar nuevamente el nodo con grado más alto, se ataca y así sucesivamente. Al igual que en el caso de errores, los ataques pueden ser secuenciales. Primero se ataca al nodo más importante, después al siguiente más importante y así sucesivamente. También pueden ser simultáneos, es decir, podemos atacar primero a la vez a un grupo de nodos que consideramos los más importantes. Vamos a hacer nosotros pruebas y a ver un video de un ataque secuencial por grado nodal. Es un ataque dirigido al nodo de mayor grado. Entonces, fíjense, aquí el nodo que se va a atacar va a ser este que está en rosa y aquí no fue aleatorio, sino aquí el ataque está dirigido al nodo de mayor grado. Luego de que se eliminó el nodo de mayor grado, se busca en la red tal y como está. En la nueva red se busca el nodo de mayor grado. Se elimina y se repite la misma operación. Volvemos a buscar en la red al nodo de mayor grado. Lo eliminamos y continuamos eliminando al nodo de mayor grado en cada paso. Si nos damos cuenta, aquí la red ya se partió en varios componentes. El componente gigante es el componente donde se va a atacar el nuevo nodo, ¿no? Y la simulación va a continuar hasta que se atacan todos los nodos de la red. Si se dan cuenta, en este caso la red se partió rápidamente. Se dividió en varios componentes conectados. Y bueno, la simulación continuará hasta que se hayan removido todos los nodos de la red. Bien. Ahora, para estudiar estos fenómenos de errores y ataques que pueden ocurrir en una red, es importante que nosotros midamos qué tan resistente es una red a ataques o errores. Esta resistencia que tiene una red de ataques o errores le llamamos robustez. Entonces, nosotros podemos decir, esta red es robusta a ataques secuenciales, pero no es robusta a errores. O por el contrario, esta red es robusta a errores, pero no a ataques. O tal vez es una red que es robusta ante ataques y errores. Ahora, ¿cómo medimos qué tan robusta es una red? Es una red. Lo que tenemos que medir es cuánto se degrada la red cuando es atacada o cuando ocurren errores en ella. Y viene la nueva pregunta, ¿cómo medimos el grado de degradación que va teniendo una red? Entre varias métricas que podemos usar para medir cómo se va degradando una red, nosotros vamos a usar dos. Una es que vamos a medir el incremento de componentes conectados en la red. Entonces, por ejemplo, atacamos la red, atacamos un nodo y medimos si la red se partió en varios componentes conectados. Atacamos el segundo nodo y vemos si aumentó el número de componentes conectados en la red. O sea, vamos midiendo qué tanto se va partiendo la red. También nos interesa saber el tamaño del componente gigante. Okay, conforme atacamos la red vamos a ver que el tamaño del componente gigante se va a ir reduciendo. Igual que en el caso de errores medimos las dos cosas.
se ocurre un error, medimos el incremento en el número de componentes conectados y el decremento en el componente gigante. Luego volvemos a ejecutar, vuelve a haber un error en la red y volvemos a hacer estas dos mediciones. Entonces, como les comentaba, los componentes conectados de una red se refieren a los grafos conexos de los que se compone una red. Por ejemplo, aquí tenemos 4 figuras A, B, C y D. En la figura A tenemos, tanto en la A como la B, tenemos 2 gráficas conexas. Entonces, estas gráficas constan de solamente un componente conectado. ¿Ok? En la figura C tenemos una gráfica que ya no es conexa. Y en esta gráfica tenemos aquí 1, 2 y 3 componentes conectados. Al componente que tiene más nodos le llamamos el componente gigante. Y en la figura D tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 componentes conectados. Y el componente gigante es este. Bien. Entonces, veamos cómo haríamos nuestra gráfica. En general, nosotros vamos a hacer pruebas de ataques y errores a una red y vamos a hacer la gráfica de cómo incrementan el número de componentes conectados. Lo que se acostumbra a hacer es que en el eje X yo voy a indicar la fracción de errores o de ataques, dependiendo de lo que esté midiendo, de errores o de nodos que son de nodos que fallan, en el caso de errores, o de nodos que son atacados. En la figura A, si se dan cuenta, bueno, para empezar hay que decir que esta red tiene 20 nodos. ¿Ok? En la figura A todavía no ha fallado ningún nodo, entonces decimos que ha fallado un 0% de nodos en la red. En la figura B ya falló un nodo, que es este de aquí. Este ya falló. Entonces, 1 entre 20, que es el total, me da la fracción de nodos que fallaron, que sería el 0.05. O, lo que es lo mismo, el 0.05 sería el 5% de nodos, ¿ok? Esto me indicaría que falló el 5% de nodos. En la figura 2 ya fallaron 2 nodos. Entonces sería 2 entre 20 me da 0.1 y esto me indica que fallaron ya el 10% de los nodos. 2 es el 10% de 20. Y finalmente en la figura D tenemos que ya fallaron 3 nodos. 3 entre 20 me da 0.15 y quiere decir que ya falló el 15% de errores de nodos, perdón. Entonces en el eje X vamos a poner secuencialmente la proporción de nodos que ya fallaron. Y en el eje Y vamos a indicar el número de componentes conectados. Si se dan cuenta, en la figura A tenemos un componente conectado, en la B tenemos un componente conectado, en la C tenemos 1, 2 y 3 componentes conectados, y en la D son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces esta gráfica es muy importante. Esta gráfica la vamos a hacer el número de componentes conectados y pongan atención a lo del eje X. Es la fracción de errores que hay en la red, lo que se va a graficar en el eje X, y en el Y el número de componentes conectados que hay después de haber ejecutado esos errores. Bien. Ahora, la siguiente métrica que vamos a usar para ver qué tan robusta es nuestra red va a ser el tamaño del componente gigante. Entonces, fíjense, dijimos que aquí n es igual a 20. Entonces aquí tengo mi figura, mi tabla, perdón. F nos indica el número de nodos removidos de la red. F entre n es la proporción de nodos removidos. Esto sería la proporción
que es lo que va en el eje X. Proporción de nodos removidos. Y esto mismo, como ya lo dijimos, es lo que va a ir en el eje X. Luego, SF, CG, que es el componente, CG es de componente gigante, nos indica el tamaño de la red, el tamaño del componente gigante, ¿ok? Esta nos indica el tamaño del componente gigante. Entonces, en la red de la figura A, pues el componente gigante es toda la red, entonces el tamaño del componente gigante es de 20. Y esto mismo, en esta figura, el tamaño del componente gigante es de 19, que lo tenemos aquí. En esta figura, nuestro componente gigante es este. Bueno, con este nodo también, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 nodos, el tamaño del componente gigante es de 14. Y por último, en la figura D, el componente gigante es este, que tiene 6 nodos. ¿Ok? Entonces, regularmente en nuestra gráfica del componente gigante, el eje X es la proporción de nodos removidos y el eje Y, que sería este, es la proporción de nodos que hay en el componente gigante con respecto a los nodos de la red original. Entonces aquí todos los nodos de la red original están en el componente gigante. Entonces esta proporción es de 1, porque aquí la proporción la sacamos 1, el tamaño del componente gigante, que es 20, entre el tamaño de la red original, que es 20. Aquí el tamaño del componente gigante, que es 19, entre el tamaño de la red original, que es 20. Aquí el tamaño del componente gigante, 14, entre el tamaño de la red original, que es 20. Y aquí el tamaño del componente gigante, 6, entre el tamaño de la red original, que es 20. ¿Ok? Y este número que nos da es la proporción de nodos de la red original que pertenecen al componente gigante. Vamos a ver cómo nos quedaría esta gráfica y nos quedaría de esta forma. ¿Ok? La proporción de nodos que pertenecen al componente gigante y en el eje Y y en el eje X la fracción de errores o ataques que ocurrieron en esta red. Muy bien. Entonces, aquí realmente tendríamos 1. Aquí tendríamos 0.75, 0.5 y aquí tendríamos, déjenme ver aquí cómo lo tenemos. Aquí tendríamos 0.25, ¿ok? Entonces acuérdense de estas fracciones como las sacamos, ¿no? Este es 20 entre 20. Este de acá fue 19 entre 20. Este me parece que eran 14 entre 20. Y esto eran 6 entre 20. ¿Ok? Y de esa manera sacamos la proporción de nodos que hay en el componente gigante con respecto a la fracción de ataques o errores que han ocurrido en nuestra red. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.